hablar sobre la escuela nueva, de la materia particularidades de la pedagogía en la educación superior, del diplomado formación de docentes. Somos el grupo número 2, conformado por Gabriela Mejía, Nadia Guzmán y mi persona Mariela Rojas. La escuela nueva es un movimiento de renovación pedagógica que nace a fines del siglo XIX en Europa y se extiende en el primer tercio del siglo XX en el resto del mundo. Podemos citar como sus predecesores a Pestalozzi, a Rousseau y a Freire. Remontándonos a más cerca de esta época, citamos al autor Mialaret, quien nos dice que la finalidad propia de la educación y sus métodos tienen que ser constantemente revisados, ya que además se adquiere una conciencia de la necesidad de justicia social, que gracias a la ciencia y a la experiencia se van aumentando los conocimientos de los niños, del hombre y de la sociedad. Entonces con ello se puede hacer una revisión constante de estos métodos. Continuando con Mialaret, dice que hay que preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia. Es decir, que tenemos que respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter para desarrollar todo lo que tiene que ver con atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño. Tenemos que hacer la introducción del trabajo manual, la organización de una disciplina personal y el desarrollo del espíritu del niño que tenga que ver con la cooperación, la coeducación y la preparación de un futuro ciudadano, de un hombre que sea consciente de la dignidad y de todos los seres humanos. Con ello cerramos de que el niño es el rey de la escuela. La escuela nueva también nos remite a otras ideas sobre la educación y sus prácticas. Todo esto emerge en contraposición a la educación tradicional. Obviamente que esto es el fruto de una renovación general que ahora va a valorar la autoformación y la actividad espontánea del niño, tal como lo cita Gadot. Todo esto en oposición a una pedagogía que estaba basada al formalismo y la memorización, al didactismo y la competencia, al autoritarismo y la disciplina. Con ello, con esta nueva escuela, hay que reivindicar lo que es la significación, el valor y la dignidad de la infancia. Palacio cita que debemos centrarnos en los intereses espontáneos del niño, fortalecer su actividad, la libertad y la autonomía. ¿Ve usted, señora directora? Hacer pintar libremente a los niños ayuda al conocimiento de su personalidad que se expresa por medio de sus dibujos. Efectivamente, la pintura descubre la personalidad. Yo, más bien, diría que la pintura cubre la personalidad. ¡Uy! Creo que me equivoqué de tubo. Dejé de pintura en casa. ¡Pobre papá! ¿Qué es esto? ¡Pintura! Si traemos la expresión de la escuela nueva, no solo tenemos que referirnos a un tipo de escuela o a un sistema didáctico determinado, sino a todo un conjunto de principios que tratan de revisar las tradicionales formas de enseñanza. Estos principios ayudaron a tener una mayor comprensión de las necesidades de la infancia, inspirados ya en estudios de la biología y de la psicología que en ese entonces se iniciaban. Pero además se suman otras cosas a estos principios y que tiene que ver con las funciones de la escuela frente a las nuevas exigencias de la vida social. La escuela nueva trae en sí tres vertientes más, que son la escuela del trabajo, la escuela activa y la escuela moderna. La del trabajo dice que la escuela es una sociedad viva y que prepara al alumno para la vida y para familiarizarse dentro del medio social.
Los trabajos manuales que se imparten en la escuela, además de tener un valor de experiencia para el alumno, también tienen un valor grande en el valor del tema educativo. La escuela activa, como su nombre lo dice, propicia la actividad del niño, su actividad psicomotora, y se centra en él para hacer más eficaces en la enseñanza y el aprendizaje. En el caso de la escuela moderna, ya se basa en un tema más científico y racional, y se inspira en las nacientes de las ciencias auxiliares y también en nuevas teorías pedagógicas para desplazar la educación tradicional. Hablando ahora de los predecesores, nos enfocamos en Rousseau, de origen francés, famoso por su libro Emilio, que en su libro Emilio él describe las etapas de cómo el profesor va enseñando al niño y que en cada etapa hay que enseñarle lo que él necesita, no más de eso para no confundirlo y hacerlo más activo dentro de la escuela. La infancia no es una simple vía de acceso o preparación para la vida adulta, al contrario, es una etapa indispensable, que es el estado de la naturaleza que él lo considera perfecto y que tiene un valor profundo por sí mismo para el niño. Pestalozzi, de origen suizo, es pedagogo y educador. Él está en contra de la enseñanza libresca, al contrario de la experiencia directa, y él dice que los maestros tienen que estar preparados para lograr el desarrollo integral del alumno. Sostiene que la educación además tiene que estar basado en los conocimientos de la psicología. Federico Froebel, de origen alemán, fue el creador del primer jardín de infancia, y lo que él resalta es el valor educativo de las actividades de entretenimiento, que es el esquema de juego y trabajo con lo que se va logrando un resultado de la gente activa, con ideales y además comprometida. Todo esto en consonancia con los principios de la vida natural, se ve la necesidad de un desarrollo libre de la infancia. Y es así que se van creando las escuelas nuevas, que equivale a la creación de pensionados privados donde se recibe cantidad reducida de niños y que han sido creados en el campo. Surgen en Inglaterra 2 escuelas, en Francia con la Escuela de las Rocas, en Alemania con los hogares de educación en el campo y además en Hamburgo, donde se ve la transformación de los establecimientos educativos en comunidades escolares libres. Mi nombre es Nadia Guzmán. El día de hoy le vamos a hablar sobre la escuela nueva. A mi persona le tocó hablar sobre 3 puntos importantes. Primero, la institucionalidad y la expresión de la escuela nueva. Luego vamos a hablar sobre sus etapas que ha tenido la escuela nueva, su expansión y por último sus características. Y comencemos. La escuela nueva se ha expandido a diferentes países, entre ellos como Estados Unidos, Francia, Polonia, Inglaterra, entre otros. Cabe recalcar que para poder expandirse hubieron personajes muy importantes en la cual ellos han llevado la trayectoria desde el principio hasta por lo menos poder esclarecerse o tener una base firme y sólida, y de ahí los antecesores o los sucesores ya encomendaron esa línea. Vamos a hablar ahorita sobre el ámbito internacional de la escuela nueva, la fuerza que hicieron algunas personas, entre ellos está Ferrioli, que él fue el primero en crear la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, la cual intentó él establecer todas las condiciones posibles, habidas y por haber, en un establecimiento educativo. Cabe recalcar que él puso todos los recursos necesarios, tanto intelectuales como materiales, para que así los niños puedan tener una nueva enseñanza a través de técnicas o modelos. También cabe mencionar que no solo la escuela nueva se implementó en países americanos. Gracias a Dios han ido esta nueva idea expandiéndose poco a poco, llegando también así a nuestros lados como latinoamericanos. Los países latinoamericanos en la cual primero se ha detectado ha sido Argentina, luego Chile, Paraguay,
Uruguay, entre otros. Pero la escuela nueva, su propósito es la contribución de la socialización. Se dice que una persona, si no socializa, si no se expresa, si no se abre camino o espacio, no va a poder tener nuevas ideas, no va a poder tener conocimiento, no va a poder ampliar sus habilidades y destrezas. La educación es una pieza fundamental para sostener la lealtad y basarse en los valores libertadores y democráticos. Los países que tuvieron mayor repercusión sobre la escuela nueva fue Norteamérica. Fue el movimiento más grande, así tal cual, en 1893 se fundó en Washington la Escuela Nacional de Estudio del Niño. Acá fue con el objetivo de tener un margen y un error. ¿En qué consiste esto? Que en esta asociación iban a ver cómo actúa un niño, cómo es la manera de pensar, cómo podemos llamar la atención a través de juguetes, a través de juguetitos luminosos o simplemente con cositas tiernas. Y también una manera de llamar la atención de un niño es recompensándolo, experimentando, viendo cómo crear cosas, cómo hacer manualidades, tocándolo sin la necesidad de prohibirle algo. Y así ellos van a poder conocer y experimentar más allá de lo teórico. El objetivo de la escuela nueva parte en buscar las necesidades del estudiante. Las características de la escuela nueva, Friedrich Schroeder en 1826 y 1929 impulsan la creación del kindergarten, que es el jardín de niños. ¿En qué consiste el jardín de niños? Es crear una técnica de juego para poder enseñar, para que ellos se sientan cómodos, para que ellos se puedan expresarse, para que ellos sientan ese amor que nosotros le expresamos a través de juegos. Ya no estar en cuatro paredes los estudiantes, sino que ellos puedan explorar. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en cuatro paredes? Cuando estamos en cuatro paredes, usualmente, como estamos mucho tiempo sentados, nos duele la espalda, nos duelen las nalguitas, entonces, y los niños por ende se aburren muy rápido. ¿Cómo podemos llamar su atención? A través de estos métodos como el kindergarten, o simplemente darles pequeños significados, como por ejemplo, esto de acá es una estrella, y si lo agitamos va a brillar. ¿Y eso qué quiere decir? Una manera simbólica de que nadie puede apagar su luz, solo ellos. Entonces, mientras que ellos crean en sí, la estrellita siempre va a brillar. Entonces podemos dar mensajes a través de diferentes factores, a través de diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar, y no solo enfocarnos en lo teórico. Cabe recalcar que lo teórico sí es necesario, pero también la práctica. Como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Ahora, otra de las características de la escuela nueva es la participación del alumno. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos se participen? ¿Cuál es su proceso de aprendizaje? El nivel que tiene. ¿Cómo influyen esas decisiones o esa forma de sentirse seguro en decisiones futuras de su vida, de lo que yo quiero dar a conocer? La escuela nueva siempre va a querer lograr una educación intelectual, social y moral para todas las personas implicadas. Etapas más importantes de la escuela nueva, entre ellos los movimientos de la escuela nueva se fundan primero en Gran Bretaña, en Francia a finales del siglo XIX, y a partir de ahí fueron extendiéndose a otros países. Se pueden distinguir en tres etapas la escuela nueva. Entre ellas están, en el lapso de 1889 y 1900, la creación de las primeras escuelas y experimentaciones, que es lo que mencionaba al principio. Después está en 1900 a 1918, el periodo de intensa investigación, construcción y formulación de ideas y teorías de la educación de la escuela nueva. La tercera etapa está en 1919 y 1939,
que consiste en la expansión de la escuela nueva, la creación de la Liga Internacional de la Educación y de un apoyo de administración pública. Algunos pedagogos conocidos en la escuela nueva que influyeron en la educación de varios países, entre ellos en Cataluña, fueron algunos estadounidenses como John Dewey en 1859 y 1952. En Italia, Maria Montessori en 1870 y 1952. En belga, de Crowley en 1871 y 1932. Y en Francia, Célestine Friendly en 1896 y 1966. Estas tres etapas van vinculadas con todo lo primero que yo les he dicho. Y para resumirlo, la primera etapa es la creación de la escuela nueva. Cómo se formó, qué se hizo, quiénes fueron los más principales. La segunda etapa fue la investigación. Acá fue cuando se hizo el análisis de la metodología para los niños, de enfocarse en la investigación de cómo ellos actuaban. La construcción de formar nuevas ideas. Y por último, la expansión de la escuela nueva. Y ahora actualmente la escuela nueva se está evolucionando. Están implementando nuevas ideas, nuevos métodos de cómo llamar la atención. Ahora se trabaja con la neurociencia, en qué consiste, cómo la neurociencia sirve a la hora de enseñar, cómo es lo que vamos a hacer, cómo podemos llamar la atención. Entonces ahora hay un sinfín de documentos, información, todo para que nosotros como docentes podamos pulir eso y dar a conocer, enseñar lo que nosotros sabemos. Y bueno, con esto finalizo mi exposición. Voy a dar paso a mi compañera. Gracias, Nadia. Mi nombre es Gabriela. Ya casi llegando al final de esta presentación, culminamos presentando a los protagonistas de esta corriente y los métodos de cada uno de ellos. Pero antes de conocerlos, realizaremos un análisis de cómo surge. Los primeros pensadores que trabajaron los conceptos de la escuela nueva son John Locke, Rousseau y Pestalozzi. Eran como los primeros pensadores que empezaron a cuestionarse que la escuela tradicional no era efectiva y que había que dar un giro para que esto funcionara bien. Pero realmente el inicio de los protagonistas los tenemos a finales del siglo XIX. Así es, John, uno de los padres de la escuela nueva, Ovid de Crowley, Célestine Freinet, Maria Montessori, que empiezan a plantearse varios principios fundamentales y ellos comienzan a cuestionarse la forma de enseñar que había antes. Y uno de los principios a cuestionarse de ellos era el niño, el que tenía que aprender todo por la fuerza. Ahora comienzan a trabajar desde su curiosidad natural, por aprender, que se entiende que es un principio fundamental de todo ser humano, de querer aprender cosas nuevas, útiles, cuando somos pequeños, ¿no? Y es por ello que vemos a los niños en la etapa de los por qué, ¿no? Papá, ¿por qué esto? ¿Por qué la luna es redonda? ¿De dónde sale esto? Y etcétera. Estos protagonistas nos dicen que es un potencial infinito del niño y que en vez de frenar ello, se debe potenciar. En la escuela nueva, el niño es el centro y no el maestro. Es por ello que ese ego que se tenía antes en lo maestro, de superpoderoso, y que los niños solo se veían como una figura donde obedecían a este superior, desaparece completamente. Y empieza a verse más un poco como iguales. El maestro es más un guía o incluso un supervisor y no tanto una figura superior que instruye a las demás figuras inferiores, que son los niños, ¿no? Es por ello que se renuncia al castigo. La disciplina ya empieza a ser algo democrático, que busca que haya armonía en la clase y que no se impongan las cosas. Se adapta la educación a cada niño y a sus necesidades, en vez de pensar de que todos los niños tienen que estudiar a la misma edad, de la misma manera, ¿no? Entonces, esto es un concepto ya erróneo dentro de la escuela nueva. Estos protagonistas, como lo hemos mencionado antes, nos plantean que los niños tienen que ya debatir en clase, razonar,
también se empieza a hablar de que la educación debe ser igualitaria, donde ahora tiene que ser para ambos sexos, cosa que esto antes no ocurría, ¿no? Había una educación diferenciada o simplemente las niñas no se educaban, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a conocer estos métodos que lo hicieron tan famosos estos protagonistas, pero antes veremos un video corto ejemplificado de uno de los modelos de la Escuela Nueva. A ver si descubre cuál es uno de ellos al finalizar este video. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. ¡Silencio! Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? ¿Un paisaje bonito? ¿O un coche azul? ¿O mejor un avión? ¿Y las nubes? ¿O mejor un gato? ¡Sí! ¡Un gato azul! Me gusta el azul. Detente. No les dije que pueden empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. ¿Una flor, una flor? Hay flores de muchos colores, blancas, rojas, naranjas. Empezaré por un azul. Espera, les dije que esperen. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Pero me gusta más mi flor. Hasta que un día los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. Hola, ¿cómo te llamas? Vane. Mucho gusto. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Vane, ¿qué esperas? Cuando me digan cuándo empezar. Cuando tú quieres. ¿Cuando quiera? Sí, ¿Pero qué dibujo? lo que tú quieres, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? Claro. Ok. 20 minutos después. ¡Listo! Ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Bien, espero que hayan disfrutado del video. Ahora iniciaremos hablando de John Dewey y su método del aprendizaje experimental. John Dewey era un importante filósofo pragmático, psicólogo y pedagogo norteamericano de finales del siglo XIX y finales del siglo XX. John Dewey no estaba conforme con el sistema educativo de Estados Unidos en ese tiempo, ¿no? El sistema educativo debería proporcionar una formación ideal, es lo que él nos mencionaba, y no solo una vida en sociedad, sino una vida en sociedad democrática. Debido a ello es que se realizó el método experimental. Este método define a Dewey su pedagogía. Él defendía que la primera tarea de la educación es incentivar la curiosidad natural del niño, dirigir ciertas tareas de investigación. Él afirma que los niños no llegaban a la escuela como unas pizarras, es decir, como algo donde los maestros podían escribir, sino él decía que se llegaba a la escuela con ciertos conocimientos previos, ¿no? Conocimientos que evidentemente se adquieren en casa. Cuando el niño llega al aula, nos decía Dewey, ya es intensamente activo y el contenido de la educación es tomar a su cargo esa actividad y orientarla. Él debe difundir sus ideas, ¿no? Dar soluciones. Y él nos decía que cuando ellos ya sean jóvenes o adultos, deben aprender a ser un ciudadano activo en la sociedad. Y por último, él nos dice que el aprendizaje es parte de la vida. Ahora conoceremos a Celestín Freinet. Fue un maestro,
pedagogo francés destacado por sus grandes aportes en la pedagogía. La pedagogía de Freinet es que el aprendizaje es acorde al ritmo de cada alumno. Aparte de que si se trabaja en grupo, él identifica que no todos los niños aprenden de la misma manera, que cada uno debe tener cierta forma de trabajo. Debido a eso es que Freinet realizó ciertas técnicas que llevan su nombre, de la cual también él hace énfasis en la personalidad del niño. Menciona 4 principios fundamentales en la pedagogía, que es la expresión, comunicación y creación. La segunda, el tanteo experimental. La tercera, la vida cooperativa y participativa. Y por último, la relación escuela-vida. El niño es quien con la ayuda del docente, nos dice Freinet, va construyendo su personalidad. Freinet también nos dice que intentó atender a sus alumnos de la misma manera, igualitaria, sin importar su inteligencia, su carácter, su nivel social, y es por eso que las técnicas que propone Freinet son las siguientes. Hoy en día podemos hablar de su metodología. Una de las primeras de ellas es el texto libre. Su mayor particularidad es la total libertad que se le da al estudiante para poder realizarlo. No hay tiempo límite, ni siquiera un tema establecido. Simplemente se lo deja al estudiante desarrollar sus ideas. Ahora conoceremos a María Montessori. María Montessori tenía varias profesiones. Fue médica, bióloga, psicóloga, pedagoga y maestra de origen italiano. María Montessori realizó varios aportes a la pedagogía y a la educación. El método Montessori, primero que nada, lo que pretende es promover un ambiente preparado. Lo que quiere decir es que tiene que ser ordenado, estético, simple y al alcance de los niños, donde cada uno de estos elementos tiene una razón de ser. Cada uno de estos elementos tiene de igual manera un objetivo en particular de cumplir. Este ambiente, nos dice María Montessori, debe estar preparado y debe ofrecer todas las herramientas al niño para que el niño se comprometa a un trabajo en el cual las actividades que realice lo haga de una manera concentrada y donde esté razonando lo que esté haciendo. María Montessori también habla del amor y libertad que necesita el niño. Se refiere a que el niño tiene que ser y elegir las actividades que él quiere en base a sus necesidades, pero ya las actividades tienen que ser pensadas con un objeto establecido. Y ella también nos menciona cuál es el papel que debe cumplir la maestra. Su papel es motivar al niño, estimularlo y apoyarlo, pero no hacer las actividades que el niño tiene que hacer. Es decir, que la guía tiene que estar observando en todo momento lo que está haciendo el niño. Si tiene alguna duda, una pregunta, guiarlo. A su vez, esta guía debe ofrecer la oportunidad de generar confianza y autoestima en el niño, que le va a servir para una vida futura. Llegando ya al final de este video, concluimos diciendo que hay que tener en cuenta que la escuela nueva ha sido una corriente pedagógica súper importante. Es el fundamento básico de toda la escuela moderna. Es la corriente ideológica y pedagógica que ha inspirado claramente a la educación finlandesa. Y además es el movimiento que impulsa todas las pedagogías modernas, famosas como el método Montessori, la escuela Waldorf, las escuelas democráticas, y eso inspira a todos los pedagogos del mediados del siglo XX. Si insistimos hoy en estudiar este movimiento renovador, es porque sentimos que con ellos podemos contribuir a la recomposición de los vínculos entre el mundo actual y el de ayer, en el campo educativo. Muchas gracias, espero que hayan aprendido con esta corriente nueva de la escuela nueva.